Escapaba de la justicia cruzando la frontera con Estados Unidos, pero es aprehendido el subinspector que ordenó linchar a 2 personas en Iztapa, cae en manos de la patrulla fronteriza. Contador reconoce que ayudó a desfalcar 21 millones de quetzales a los empleados municipales de todo el país para beneficiar al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Toda una colonia en riesgo luego de que las lluvias provocaron un socavón y aparecieran varias grietas en Santa Rosita en zona 16. Vecinos deben dejar sus casas y es casi imposible que puedan regresar a ellas. Ministerio de Comunicaciones asegura que el diseño final, luego de 4 prórrogas de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, está listo y ahora están analizando su autorización. Al mismo tiempo, caen recursos legales para cancelar el proyecto. Y tío declara en contra de su sobrina en un juicio. La joven es acusada del secuestro de su abuelo por quien pedían 82,000 quetzales para su liberación. 2 mujeres se enfrentan juicio por el secuestro de un octogenario en julio de 2022. Las investigaciones detallan que una de las acusadas habría planificado el plagio del hombre, quien era su abuelo. Ante el tribunal comparecieron testigos, entre ellos familiares de la víctima, quienes contaron cómo vivieron las horas que duró el plagio y la forma y en las condiciones físicas en que fue encontrada la víctima. Pasó momentos de alucinaciones. Estuvo viendo que las cosas se movían, que miraba cosas en el cielo y yo solo lo oía porque no era real lo que él estaba viendo. Y tenía quebrado un dedo, tenía sangre en un dedo y quebrado porque con algún arma creo que le dieron y le disparó y disparó, no sé con qué le dieron, pero él dice que él oyó que sonó y que bueno, ahí sí que lo vio, le vio al hospital, pues y tenía su mano hinchada y el dedo quebrado. El testigo, tío de la acusada, Jennifer Edilma Méndez Barrios, se refirió al caso. Me duele mucho lo que está pasando, tener que hacer esto que estoy haciendo. En el momento en que me brindaron la ayuda y al otro día yo tenía a mi papá abrazándolo. Por este caso ya fueron sentenciadas 3 personas a 25 años de prisión en septiembre de 2023. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Interpol anuncia la detención de un ex subinspector de la PNC mientras intentaba ingresar a Estados Unidos. El ex agente está vinculado a la ejecución extrajudicial de un guatemalteco y un canadiense en Chimaltenango. La Organización Internacional de Policía Criminal anunció la captura del ex subdirector de la PNC, Edwin Vázquez Rabanales, quien era requerido por las autoridades guatemaltecas debido a su implicación en la ejecución extrajudicial de Milton Nelson Santamarina, de origen canadiense, y del guatemalteco Edwin Lionel Choc el pasado 18 de abril en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Vázquez fue capturado por agentes de la patrulla fronteriza de Arizona mientras intentaba ingresar de manera ilegal al territorio estadounidense este martes 11 de junio. El agente jefe de patrulla de Tucson, Arizona, Judd Modling, informó de la detención de Vázquez, quien tenía una alerta roja internacional por el secuestro de una persona y el asesinato de un ciudadano canadiense. Las autoridades de seguridad han declarado que esperan que los próximos días se realice la extradición de Vázquez, quien tendrá que comparecer junto a Jorleni Macario, Yulis Ayala, Freddy Velázquez y Mauricio Contreras, ex agentes de la PNC, por los cargos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Los cargos inculpados se deben al abrupto asesinato del canadiense, quien falleció el pasado 18 de abril dentro del Hospital Nacional de Chimaltenango, luego de ser golpeado por los agentes, quienes le provocaron hemorragias internas.
asimismo, por la desaparición y asesinato del guatemalteco Edwin Choc, quien fue asfixiado y encontrado 8 días después en una hondonada en San Miguel Dueñas, Zacatepeques. Las autoridades del Ministerio Público dieron a conocer que la investigación que realiza la Fiscalía de Derechos Humanos en Chimaltenango continúa recabando las pruebas para presentarlas en contra de los 4 exagentes de la PNC y del ex subdirector de la PNC. Para el noticiero Guatevisión, Esdras Las. Y Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias El Gordo, pudo salir de la cárcel luego de pagar una fianza de $500,000, luego de lograr que un juez le otorgara libertad condicional. Alias El Gordo fue concejal de la municipalidad de Zacape y es esposo de Karen Xiomara Ovalle Madrid, actual alcaldesa de ese municipio en el oriente del país. El guatemalteco había sido condenado a una pena de 7 años y medio luego de declararse culpable y aceptar los cargos por narcotráfico. Además de obtener la libertad condicional, Cifuentes Sagastume deberá trabajar cuidando a sus sobrinos. Y un auditor del plan de prestaciones del empleado municipal se declaró culpable de facilitar el robo de 21.8 millones de quetzales. El dinero era el pago de empleados de las comunas. Elmer Vargas nos informa sobre lo ocurrido en esta audiencia. Así, sonriente y haciendo muecas burlescas, abandonó la sala de audiencias Gustavo Adolfo Soto Osorio, luego de haber reconocido facilitar el robo de 21.8 millones de quetzales del plan de prestaciones de empleados municipales cuando fungió como auditor en esa institución. Soto Osorio tuvo un juicio abreviado debido a que se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos, donde recibió una condena de 7 años de prisión por los delitos de fraude mediante información contable y peculado por sustracción. Y yo pues era el encargado de revisar y realmente pues de plano no revisé bien pues porque recuerde que uno trabaja ahí con pruebas, con muestras y pues y como yo soy el encargado realmente de todo lo que, de todo el departamento, pues sobre mí cayó todo el fraude, no fraude, pues de la sustracción, ¿no? Porque realmente el hecho de la sustracción no es que yo haya agarrado el dinero, pues, pero ahí habla de que yo permitía, entonces siendo yo el encargado, obviamente yo permití pues, que eso sucediera. La investigación detalla que el pago de las cuotas de empleados municipales de las comunas de Cuyotenango en Suchitepeques, San Sebastián y de la cabecera departamental de Retaluleu son las que se robaron. La Fiscalía detalla que 21.8 millones de quetzales no ingresaron a la tesorería del plan de prestaciones en 146 cheques identificados. La forma de operar el fraude habría sido de la siguiente manera. Un delegado regional del plan de prestaciones llegaba a las municipalidades a recibir los cheques, los cuales llevaban adjunto las planillas de los empleados. Sin embargo, estos cheques eran cambiados en una entidad bancaria estatal y al recibir el efectivo, únicamente se ingresaba una pequeña cantidad del dinero a la tesorería. La otra parte se repartía entre la estructura que fraguó la estafa millonaria. Adolfo Soto, cuando era auditor, no advirtió estas irregularidades contables en sus informes. Soto también trabajó como contador del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien fue acusado del desfalco de al menos 25 millones de quetzales de las arcas municipales de Chinautla y también tiene abiertos otros casos de corrupción. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y en más información, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, realizó una diligencia en el Ministerio de Finanzas Públicas. Esto en seguimiento a una investigación de oficio, la cual inició el 23 de abril. La investigación se deriva de información obtenida donde se señala el posible ofrecimiento de dinero a diputados a cambio de votar en favor de una propuesta de ampliación presupuestaria. El reporte indica que por medio de esta diligencia se espera recabar información de carácter documental que contribuya a fortalecer las investigaciones en curso. Y miembros de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio contra 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la inscripción del político Manuel Valdizón decidieron que el próximo 4 de julio se pronunciaran sobre su recomendación al Pleno acerca de si debe retirarse o no la inmunidad de los togados. La semana pasada la comisión escuchó a los magistrados, sin embargo quedó pendiente el envío de la copia del expediente presentado por Valdizón para ser inscrito como candidato a diputado, el cual luego fue revocado
provocado. La comisión aún debe analizar este informe junto con otro solicitado a la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión sobre los magistrados. Y luego de varios años de litigios legales, la Sala Quinta del Contencioso Administrativo resolvió un recurso que podría llevar a la anulación definitiva de los contratos de usufructo de la terminal de contenedores Quetzal. ¿Qué escenario se vislumbra ahora? Acá le contamos. La incertidumbre legal por la anulación de los contratos de usufructo entre la empresa portuaria Quetzal y la terminal de contenedores Quetzal parece llegar a su fin. El lunes de esta semana, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo notificó a la Procuraduría General de la Nación sobre un recurso de aclaración que fue resuelto a su favor, con lo cual estaría cobrando firmeza la nulidad de los contratos, lo cual daría paso al cierre de las operaciones de la empresa APM Terminals en Guatemala. Pese a ello, la PGN esperará 3 días aún, ya que la empresa podría recurrir a acciones legales, como anunció por medio de un comunicado donde agregaron que son respetuosos de las resoluciones y estarán acatándolas. De presentarse algún recurso, esto podría provocar el retraso en ejecución de la sentencia. Ahora, las otras partes, es decir, Empresa Portuaria Quetzal y APM Terminals Quetzal, tendrán cada uno de ellos que revisar y evaluar si ellos van a de alguna manera impugnar eso. Entonces, nuevamente, toda resolución para que cause firmeza tiene que transcurrir por lo menos 3 días para que estemos seguros de que nadie interpuso un recurso o alguna impugnación en contra de esta resolución. Si transcurridos los 3 días no se presenta ninguna acción legal, la PGN procederá a pedir a la sala que inicie la ejecución, para lo cual tendrían que enviar notificaciones al registro de la propiedad. Posteriormente se debe notificar a la SAT para que el depósito aduanero de APM Terminals quede sin vigencia. La negociación de este usufructo fue uno de los primeros procesos penales por corrupción que vinculó al exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Los contratos de este usufructo de 25 años se resolvieron desde el 2017, sin embargo, tras casaciones y amparos, el tema llegó a la Corte de Constitucionalidad y nuevamente recayó en la sala, que emitió una resolución confusa para las partes y hasta el lunes notificó sobre la aclaración del tema. Con información de Douglas Cuevas para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y como informamos al inicio de esta emisión, faltando 5 minutos para las 21 horas, se registró un fuerte temblor en el país con epicentro, según el INSIBUME, en San Pedro Ayampuc, con una magnitud de 4.2 con 11 kilómetros de profundidad. Hasta el momento, los cuerpos de socorro están verificando áreas vulnerables con monitoreos en el centro, norte y occidente del país para identificar si el temblor provocó algún daño. Se tienen reportes de que el temblor fue sensible en Zacatepeques, Chimaltenango y Huehuetenango. Recuerde que en estos casos debe permanecer en calma y colocarse en lugares seguros. Allí pueden observar imágenes del set de Noticiero Guatevisión justamente a la hora del temblor. Ahora pueden escuchar cuando se activó la alarma en Ciudad de Guatemala a propósito de este temblor, que repito fue de 4.2 según el INSIBUME, y el epicentro fue en San Pedro Ayampuc, en Ciudad de Guatemala. 11 kilómetros de profundidad. Allí tienen imágenes a través de la señal de Guatevisión en el momento en que se activaron las alarmas en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. El INSIBUME ya ha informado a través de las redes sociales que están trabajando para verificar si existe algún daño en el oriente, occidente y centro de Guatemala. 8:55 de la noche fue exactamente la hora en que se registró el temblor. Allí nuevamente imágenes del set de Noticiero Guatevisión, como las luces se movieron a propósito de este temblor que duró aproximadamente unos 40 segundos. 11 kilómetros de profundidad en San Pedro Ayampuc, aquí en Ciudad de Guatemala.
Crisis en Santa Rosita. Socavón amenaza a 50 hogares y grietas de 500 metros alarman a vecinos. Lo revisamos luego de la pausa. Continuamos con más información. Delegados de la CONRED aseguran que hay 5 municipios de Quetzaltenango propensos a deslizamientos, sobre todo ahora que ha iniciado la temporada de lluvia. Es por ello que trabajan junto a las municipalidades en temas de prevención. La temporada de lluvia ha iniciado en el país, lo que pone en peligro a los pobladores que viven en áreas de riesgo. Tal es el caso de 5 municipios en Quetzaltenango, en donde ya se han reportado inundaciones con las lluvias registradas durante el fin de semana. Según el reporte de las autoridades, los lugares más afectados fueron Salcajá, Olintepeque y la cabecera departamental de Quetzaltenango. Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED afirman que trabajan junto a las municipalidades en temas de prevención, sobre todo para las localidades vulnerables a derrumbes, deslaves e inundaciones. Hemos priorizado el tema de Sunil, de Almolonga, el Palmar. Hemos presentado mucho tema de deslizamiento, de inundación y de socavación de viviendas, y es por eso que se le ha dado un seguimiento especial a estos municipios. Sin embargo, también tenemos San Martín, Zacatepeques y Colomba con problemas de deslizamiento también. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú. Y un socavón y enormes grietas están poniendo en riesgo varias viviendas en Santa Rosita, en la zona 16. Más de 50 hogares se encuentran en peligro y muchos residentes aseguran no tener otro lugar a donde ir, mientras las evaluaciones en el sector continúan. A la hora que él subió, solo me dijo, mamá, me dijo, se vino la carretera, me dijo, pero él todavía subió las gradas que estaban ahí todavía. Por techos y ventanas fue la forma en la que las familias evacuaron sus hogares en Santa Rosita, en la zona 16 de la ciudad, luego de un socavón que se registró frente a su único acceso. Esta es la vivienda que fue la más afectada, que si se dan cuenta es donde se está drenando ahorita el agua, porque esa es la idea, drenarla, para que no le haga peso a la pared, para que no pase otra cosa. Entonces aquí nos estamos arriesgando un poquito, pero con el fin de que, pobres los señores, los vecinos que sufrieron esta gran pérdida. El informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalla que son 4 viviendas que se encuentran en alto riesgo, pero hay otras 45 que también están en riesgo debido a las grietas que se han formado a lo largo de la ruta y que ahora también ya hay viviendas que presentan estos daños. Y mientras las evaluaciones continúan, el miedo sigue siendo latente para aquellos que están a punto de perder lo que les ha costado toda una vida lograr tener. Pues nosotros pensamos que era un temblor normal, pero no, solo fue de todo esto de aquí hasta allá abajo. Hubo una explosión acá en el muro, en la peña, hizo ¡bum! Y sacó humo por dentro, saber qué era lo que estaba, la peña estaba haciendo ruido. Aparte del socavón, también hay grandes grietas visibles en la cinta asfáltica y en las paredes de los hogares que se extienden como venas y que alertan del peligro inminente en el sector. Según los habitantes, esto se pudo haber evitado. Nosotros sí habíamos reportado, era una grieta en la calle. Esa grieta ya estaba reportada desde hace ratos. Esa grieta lleva más de 10 años, pero no le habían puesto atención. Muchas de estas familias ahora no tienen a dónde ir. Otros han realizado boquetes en las paredes para drenar el agua acumulada en los hogares, tratando de evitar otra tragedia. Según el personal de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala, que ahora está a cargo de atender la emergencia, esto se debió a la filtración de agua en el suelo, aunque no determinan si se debe a la falta de cunetas o a la fuga de agua en las tuberías. Otro temor es la gigantesca ladera del cerro que tienen frente a ellos y que, según los vecinos, está derrumbándose. Con imágenes de Gabriela Porras y Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Por cierto, el temor en Santa Rosita aumenta con cada lluvia, pero ¿qué tan grandes son las grietas y la ladera que hoy alertan sobre la posible tragedia en esa zona? Andrea Domínguez tiene la explicación. El área de riesgo está ubicada en la 7ª Avenida, que abarca la calle principal de la colonia Santa Rosita en la zona 16, cerca de la nueva embajada de Estados Unidos y Cayalá. El tamaño del socavón es de 5 metros de diámetro por 2 metros de profundidad.
Al frente de este hay 5 casas en alto riesgo. Sin embargo, otras 45 están en riesgo debido a una gigantesca grieta que se extiende 500 metros lineales sobre la cinta asfáltica. En total, son 50 casas en peligro y varias presentan rajaduras en su infraestructura. La Conred contabiliza 255 personas en riesgo. Si bien los vecinos llevan años alertando sobre grietas y estruendos en la calle, nadie hizo nada. Lunes 10. A las 7 horas, los vecinos informaron que escucharon un estruendo proveniente de la montaña de unos 50 metros de alto, lo cual incluso provocó una nube de polvo. Seguido de un movimiento hacia las viviendas, las grietas en la calle y casas abarcaban en ese momento unos 25 metros lineales. 11:25, la Conred y la Municipalidad de Guatemala evaluaron el área ante la alerta de movimientos en el suelo. 12 horas, el juzgado municipal notificó a las viviendas que deben evacuar y que quienes se queden están bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo. A las 19 horas, los bomberos municipales reportaron un socavón que afectó a 5 viviendas donde vivían 8 familias. Martes 11. A las 7 horas, se identificaron más casas con grietas y estas se han extendido en la calle unos 500 metros lineales. Con infografía de Alejandro Sosa, imágenes de Oscar Vázquez e información de Andrea Domínguez, reportó Gabriela Porras. Y según reveló Covial durante una citación en el Congreso de la República, un estudio preliminar ha identificado cavernas a lo largo de al menos 4 kilómetros de la ruta al Pacífico, en el área de Villanueva, donde se han registrado hundimientos en los últimos años. Los socavones se convirtieron en los últimos años en una de las preocupaciones para los vecinos de Villanueva. Con la llegada de la época lluviosa, el riesgo se vuelve latente. Según las autoridades de Covial, mediante un estudio preliminar, lograron determinar que hay cavernas del kilómetro 14 al 18 de la ruta al Pacífico. Para mantener la estabilidad del terreno, según Covial, están llevando a cabo algunas intervenciones como el cambio de colectores. Ya se hizo un estudio macro en toda el área. Entonces, como medidas preventivas, estamos ya trabajando y cambiando unos colectores en el sector. ¿Cuántas cavernas se detectaron en ese tramo, más o menos? ¿O cuál es la situación? El dato exacto no lo tengo, pero son menores. Pero sí tenemos que activar a un proyecto de prevención, ¿verdad? Para que no ocurra nada el futuro. Hace 2 años, tras uno de los últimos socavones, una madre y su hija perdieron la vida. Hoy falta aún la construcción de un puente permanente en el kilómetro 17.5 que se prometió que sería edificado luego de Semana Santa, pero el retraso de algunos pagos provocó que la empresa encargada de trasladar los postes de alumbrado eléctrico del sitio también postergara sus trabajos. Dicho traslado llevará 14 semanas, lo que es igual a unos 3 meses y medio, aunque espera que sea en menor tiempo, es decir, en unos 2 meses. El tema ahí es que como se amplió el ancho de la carretera, tenemos un puente de 3 carriles y vamos a construir otro de igual magnitud. Entonces tuvimos que abarcar un poco el derecho de vía ahí, entonces habían varios postes, existen varios postes de la empresa eléctrica que nos obstaculizan proceder a ejecutar los trabajos inmediatamente. Esa gestión ya se hizo, entonces solo estamos esperando que todos muevan los postes para empezar a la construcción del nuevo puente. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y a paso lento transitaron esta tarde vehículos en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico en Palín, Escuintla. Debido a que la ruta se inundó por la intensa lluvia, motoristas con cautela pasaron sobre la vía y asimismo los automovilistas. En las imágenes se ve cómo los motoristas se arriesgan y otros prefieren esperar a que el nivel del agua disminuya.
Pasamos a otro tema y luego del aumento de casos de dengue en el departamento de Escuintla, la alerta se elevó a amarilla a anaranjada durante la reunión de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres. Esta medida tiene como objetivo coordinar acciones para erradicar el mosquito y brindar atención médica a los pacientes afectados por la enfermedad. Debido al incremento de casos de dengue este año, el departamento estuvo inicialmente en alerta amarilla. Sin embargo, debido al aumento de casos a más de 1.700, dicha alerta cambió a anaranjada, con el fin de hacer frente a la enfermedad. En esta semana, que es la 23, desde el punto de vista epidemiológico, ya llevamos 1.707 casos en comparación con el año pasado. Ya son 6 veces más, que eran 104 casos para la fecha. Según los especialistas en salud, uno de los factores que ha provocado este incremento es el aumento de mosquitos transmisores debido a criaderos de zancudos. De la importancia que tiene la participación de la población a nivel comunitario y local en la eliminación del criadero del zancudo, ¿verdad? Porque se da mucho que en las casas, pues debido también a situaciones por falta de agua y la forma en que se almacena el agua, eso influye mucho en cómo ellos van a proteger para que no se lleguen a contaminar con el zancudo. Por ello, la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres pidió a los 14 alcaldes del departamento que realicen acciones en sus municipios para reducir los casos de dengue. Todos los alcaldes están comprometidos en conjunto con CODRED y con el Ministerio de Salud para poder erradicar el dengue en el departamento de Escuintla. Principalmente la municipalidad proveyéndoles algunos insumos para que ellos puedan hacer su labor de fumigación en los sectores donde se está propagando mal esta enfermedad, y también vamos a hacer un proceso de descharratización en algunas comunidades donde hay altos índices de contagio. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y estudiantes de la escuela del Cantón Quilá en Samayac, Suchitepeques, fueron atendidos en el hospital de Mazatenango por intoxicación alimenticia luego de consumir la refacción escolar. Ahora el Ministerio de Salud y la Dirección Departamental de Educación investiga lo ocurrido. Según datos oficiales del Hospital de Mazatenango, se atendió a 84 niños y un adulto provenientes de la escuela de Cantón Quilá presentando vómitos y diarrea, por lo que fueron atendidos en la emergencia y luego fueron dados de alta. Yo estaba trabajando cuando me llamaron de que mi hijo estaba grave y solo lo que comió en la escuela, y los dos, son 3, pero gracias a Dios que mi chiquita hoy no fue, solo los 2 grandes, y por ahí me traen a la otra ya grave. A mí lo que me dijo mi nena grande, que les dieron pan con pollo y atol de arroz con leche. Dicen que es la refacción de la escuela, pero yo soy testigo de eso porque mi nene estaba entrenando, está ensayando porque van a hacer un juego, y yo consumí ese pan y tomé el atol y yo no tengo nada, y mi nene no lo consumió y lo mismo síntomas tenía. La verdad no sabemos si fue la refacción o no sé qué fue lo que pasó, pero todos con vómito y dolor de estómago. La Dirección Departamental de Educación ordenó suspender las clases en la escuela de Cantón Quilá mientras investigan qué alimento del desayuno intoxicó a los menores y si la refacción fue elaborada de manera higiénica. Conversaba con el director de la escuela y con las 2 madres de familia que fueron las encargadas este día de preparar la alimentación, y nos decían que el día de hoy sirvieron el menú número 9, que consiste en un pan con pollo, un vaso de arroz con leche, de atol de arroz con leche y fruta, cóctel de fruta. Entonces, ya al área de salud ellos le proporcionaron una muestra de cada uno de los alimentos que sirvieron para que los mismos sean estudiados. Debido a la emergencia, la Gobernación Departamental, en coordinación con el área de salud, instaló un centro de emergencia en la escuela para atender a niños y adultos de la comunidad. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y esta noche, faltando 5 minutos para las 21 horas, se registró un temblor en el país con epicentro, según el INSIBUM, en San Pedro Ayampuc, con una magnitud de 4.6 con 11 kilómetros de profundidad. Hasta el momento, los cuerpos de socorro están verificando áreas vulnerables con monitoreos en el centro, norte y occidente del país para identificar si el temblor provocó algún daño. Se tienen reportes de que el temblor fue sensible en Zacatepeques, Chimaltenango y Huehuetenango. Recuerde que en estos casos debe permanecer en calma y colocarse en lugares seguros. Allí pueden ver en pantalla compartida a través de la señal de Guatevisión cómo fue el movimiento de las luces en el set de Guatevisión a las 8:55 de la noche, y también se escucha la alarma que se registró en la zona 1 de Ciudad de Guatemala.
Imágenes directamente captadas desde el edificio de Prensa Libre en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. También estamos verificando información que está reportando directamente el INSIBUME. Por ahora siguen trabajando para verificar si hay daños en distintos lugares del país. Repetimos, la hora fue a las 8:55 de la noche y fue de una magnitud de 4.6. La Cruz Roja GT continúa con monitoreos tras el sismo registrado esta noche. En la ruta de Cobán a Lanquín, en Alta Verapaz, se reportó la caída de rocas de gran tamaño sobre la carretera, así que precaución al conducir por ese sector. Las autoridades y los cuerpos de socorro continúan con los monitoreos. Información de última hora, acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Diputados buscan terminar contrato de Convía para autopista Escuintla-Puerto Quetzal, mientras el Ministerio de Comunicaciones evalúa estudio definitivo. Regresamos con los detalles. Y en más información, a tan solo 2 semanas de haber asumido como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado será el 4º funcionario en enfrentar un juicio político en el Congreso de la República. Hay varias unidades, funcionarios de unidades ejecutoras que están dejando de cumplir con sus funciones. La diputada Viviana Preciado invita de manera cordial al ministro de Comunicaciones para atender y resolver los problemas de la red vial nacional. Sin embargo, luego de varios intentos, el titular de Comunicaciones se excusa diciendo que tiene asuntos anteriormente programados. Las autoridades solicitan información, pero los datos no fueron enviados completos. Preciado menciona que como funcionarios deben cumplir con las obligaciones que están estrictamente en la ley, de lo contrario se estaría cometiendo un delito. La diputada, haciendo uso de sus facultades, solicita de manera urgente la interpelación contra Alvarado, con la finalidad que se den respuestas sobre la atención y mantenimiento de carreteras. Es una falta de respeto al pueblo. Fueron las palabras de la diputada Preciado, quien se refirió a la ejecución de los gastos del presupuesto para la infraestructura vial. Ingeniero Jorge Mario, que le diga al viceministro que yo lo voy a denunciar al administrativo financiero y al de infraestructura, y al ministro lo voy a interpelar, y no me importa que tenga 2 semanas, porque cuando uno asume un cargo, sabe que la institución va a traer cosas buenas y cosas malas, y si uno lo asume tiene que apretarla y darle y resolver lo que la gente quiere. La diputada se refiere a los proyectos que actualmente están en suspensión económica, administrativa y física, derivada de la mala administración financiera que ha tenido en la ejecución de estas, y enfatizó sobre el pésimo estado que las obras tienen ante la falta de mantenimiento. La preocupación por el retraso de los proyectos yace en la vitalidad del sector cafetalero que se da en la región de San Marcos y en que muchos de los proyectos no tienen fecha de inicio ni han presentado avances. Al respecto, el ministro se pronunció por medio del Departamento de Prensa de la cartera, informando que recién tomó posesión del cargo, pero pese al poco tiempo, la ejecución del ministerio se elevó un 12% comparado con lo ejecutado por Yasmín de la Vega. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, reporta Natalie Samayoa. Por cierto, luego de varias prórrogas, el Ministerio de Comunicaciones ya tiene en sus manos el estudio definitivo de ingeniería de Convía, con el cual esta empresa busca reconstruir y administrar el tramo carretero con cobro de peaje entre Escuintla y Puerto Quetzal. Sin embargo, un grupo de diputados busca que se termine el contrato de forma anticipada. En mayo pasado a la empresa Convía se le autorizó un 4º plazo para entregar su estudio definitivo de ingeniería, conocido como EDI, necesario para llevar a cabo la reconstrucción y administración del tramo carretero entre Escuintla y Puerto Quetzal con cobro de peaje. Según las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, el próximo martes emitirán el informe sobre la evaluación de ese estudio presentado por la empresa la semana pasada, lo cual determinará el futuro del proyecto concesionado.
y estamos en el proceso de revisión de la documentación y tenemos que entregar el día martes de la próxima semana ya el resultado de la evaluación. De este último, Eddie, que tiene que entregar. Sí, que entregaron la semana pasada. Ya lo entregó con vías y ya se hizo la entrega oficial y pues la próxima semana nosotros entregamos el informe de parte de la Dirección General de Caminos. ¿Y puede haber una nueva prórroga si no cumple, por ejemplo, algún? No tengo mucho conocimiento, llevo 6 días, pero pues vamos a seguir todos los procedimientos legales. Sin embargo, mientras se realiza la revisión del estudio presentado por Convía, los diputados de la bancada Voz plantearon un amparo en un juzgado de primera instancia penal buscando la finalización anticipada del contrato y la revocatoria de las prórrogas otorgadas a la empresa. Por eso la presentación de este amparo lo que busca finalmente es que quede en suspenso esas resoluciones de abril donde le dan una cuarta oportunidad a esta empresa para que subsane los errores técnicos de construcción de esta obra y por ende también se entre ya a rescindir anticipadamente el contrato por el incumplimiento reiterado que ha tenido esta empresa al momento después de su aprobación en el Congreso de la República. Sobre Lady Sandro Testelli, presidente de Marnos, que forma parte de Convía, mencionó que están analizando toda la información, pero expresó que no han recibido notificaciones y que este miércoles compartirán su punto de vista. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hablemos de dinero porque el superintendente de Administración Tributaria Marco Livio Díaz y Óscar Hernández, intendente de Fiscalización, dieron a conocer nuevas tipologías de incumplimiento tributario en contribuyentes que reportan pérdidas recurrentes o intermedias en sus actividades comerciales. Se detectaron 6.794 contribuyentes que reportan pérdidas en 2, 3 y hasta 4 años consecutivos por un monto consolidado de más de 19.700 millones de quetzales. Además, se identificó otro segmento de más de 1.300 contribuyentes que reportan pérdidas intermedias, es decir, declaran y pagan los impuestos en intervalos de diferentes periodos fiscales, sumando más de 1.700 millones de quetzales en pérdidas. Se hace un llamado a los contribuyentes para que regularicen su situación. Y ha iniciado la formulación del proyecto de presupuesto estatal 2025 con base en cifras optimistas, según el Banco de Guatemala. Como parte del ciclo de formulación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025, las instituciones que integran la Comisión Técnica de Finanzas Públicas presentaron los escenarios e indicadores macroeconómicos y fiscales que sustentarán la iniciativa de ley. Aunque el Ministerio de Finanzas no especificó un techo preliminar, se dio a conocer que el monto podría estar sujeto a la aprobación o no de la solicitud de ampliación presupuestaria que presentó el 28 de mayo pasado por 14.451 millones de quetzales, que los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso empezarán a analizar esta semana. Si se reajusta el gasto público de este año, según los montos planteados por el Ejecutivo, el presupuesto para 2024 alcanzaría los 131.318 millones de quetzales, por lo que el de 2025 debería superar esa cifra global. El escenario medio se utilizará para la formulación del proyecto del presupuesto y se define como el que tradicionalmente tiene mayor probabilidad de ocurrir, aunque el presupuesto público crece en cada ejercicio, por el aumento de las necesidades de los habitantes para atender situaciones extraordinarias como la pandemia de 2020 o por alguna emergencia imprevista. En un escenario favorable estarían la normalización de la política monetaria, los efectos positivos de la demanda agregada, los avances en la inteligencia artificial y diversas reformas estructurales. En tanto, la SAT indicó que se consideran clave los desafíos en el contexto nacional e internacional, ya que de la recaudación tributaria dependerá el funcionamiento del sistema estatal por las metas programadas para el siguiente año. Y el Ministerio de Finanzas dio a conocer el balance financiero actualizado, incluyendo una ejecución presupuestaria de 36.1% al 31 de mayo. La recaudación que se mantiene con un crecimiento de 8.5% y un aumento del gasto público luego de varias revisiones. Continuamos con más información. Miren, por primera vez se ha nombrado a una mujer como directora departamental de educación en Quiché. Ella deberá enfrentar el nepotismo heredado del gobierno anterior y mejorar la calidad educativa de ese departamento.
Marina Bulush fue nombrada como la nueva directora departamental de educación de Quiché después de 4 meses de haber asumido el gobierno de Bernardo Arévalo. Se convierte en la primera mujer que dirigirá esa dirección en la historia de la educación en Quiché. Llega en un momento en donde hay serios señalamientos de la mala calidad de la educación en el departamento. En primera instancia, en este momento estoy realizando un diagnóstico. Del diagnóstico, entonces ya podemos partir. Estaba como asesora administrativa en el municipio de Canillá. La nueva directora hereda el nepotismo generado por el gobierno anterior. Familiares y amigos de exfuncionarios ocupan espacios laborales en esa dirección. La misma estuvo dirigida los 4 años anteriores por un primo y un vecino del mismo municipio de un diputado del partido Vamos por Quiché y exministro de Comunicaciones. Se caracterizó por señalamientos de incapacidad y abandono en la educación. Según un experto en educación, el departamento mantiene un rezago importante a nivel nacional en educación. Ya teníamos muchos problemas de calidad educativa, entre las que están, por ejemplo, baja calificación en matemática, en lectoescritura, infraestructura mala calidad educativa, desnutrición crónica, migración, etcétera. Y con el COVID vino a agravar, a perpetuar más esa brecha de desigualdad. La nueva directora tiene familiaridad con un ex candidato a alcalde de Santa Cruz del Quiché que participó con el partido Semilla. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y a falta de 3 días para que venza el plazo, solo 17 de los 92 proyectos del Sistema de Consejo de Desarrollo de Huehuetenango han ingresado a CEGEPLAN. Si las obras no están registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública, no podrán ser ejecutadas. Este viernes 14 de junio vence el plazo para que los 92 proyectos ordinarios del Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango sean ingresados al Sistema Nacional de Inversión Pública. Los expedientes deben ser presentados por las unidades técnicas de las 33 municipalidades. En la delegación de CEGEPLAN, a la fecha se han entregado 25 expedientes, de los cuales 17 tienen dictamen favorable. El resto es incierto su futuro, pues no hay mayores avances, pese a que deben estar listos el viernes. El panorama es complejo, según la directora del CODEDE, pues en esta unidad han recibido 85 expedientes, de los cuales solo 14 tienen dictamen favorable, y de estos solo han firmado 5 convenios. A nivel de Huehuetenango quiero contarles de que estamos atrasados. Estamos atrasados porque de esos 92 proyectos nuevos para este año ordinarios, han ingresado acá con nosotros 89 proyectos. Lamentablemente, 75 de esos proyectos tienen dictamen. La funcionaria asegura que el tiempo avanza y es responsabilidad de los alcaldes cumplir con lo establecido en la ley para que los millones de inversión no se pierdan. Bueno, la ley establece que el 14 de este mes de junio ya deben de estar subidos al Sistema Nacional de Inversión Pública todos los proyectos a nivel municipal de acuerdo al techo presupuestario. El riesgo que se corre es de que si no están subidos en esa fecha, lamentablemente quedarían fuera. Entonces, el CODEDE tiene un presupuesto ordinario de 243.589.213 quetzales para financiar 92 proyectos. Los municipios que más recursos reciben en millones son la cabecera departamental con 12.5 millones, Varillas con 11.2 millones e Ixtahuacán con 8.8 millones. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, hallado culpable de mentir para adquirir un revólver. Primer veredicto a un hijo de un presidente en ejercicio. Al regresar le ampliamos.
Mucha atención al siguiente número, 4003-3859, porque es el servicio de Guate Reporta, ese canal de comunicación que tiene a su disposición para enviar sus mensajes, denuncias de su comunidad, que nuestro equipo de producción estará a cargo de recibir esa información. Por ejemplo, el pasado fin de semana una organización de migrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos se reunió en Washington con el equipo asesor de asuntos de inmigración de la Casa Blanca. El propósito fue presentar testimonios, argumentos y otros recursos para obtener la aprobación del estatus de protección temporal, el TPS, para Guatemala. Así lo reportó nuestro televidente Wilman Villagrán. Mientras tanto, Luis Enrique Samayoa se reportó desde Escuintla y nos informó sobre la crecida de un río que interrumpió el paso vehicular en ambos sentidos de la carretera vieja de Palín. En las últimas horas, esta región ha registrado fuertes lluvias, lo que provocó el aumento del nivel del afluente.